Hola a todos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Gustavo. Hoy vamos a ver por qué a la compuerta NAND se le llama compuerta universal. Y vamos a ver la representación en Tinkercad. En el video pasado ya habíamos visto qué es una compuerta NAND y cuál es su expresión booleana. También habíamos visto que el circuito integrado SN74LS00N pertenece a la familia TTL y quiere decir lógica de transistor a transistor. Y que los circuitos integrados de la familia TTL trabajan con una tensión de alimentación de 5 voltios. Y que para que entienda un cero lógico tiene que estar desde 0 a 0.8 voltios y un 1 lógico desde 2 a 5 voltios. Aquí tenemos su tabla de verdad y su composición interna. Aquí tenemos también su símbolo. Y ahora vemos cómo conectar una de las compuertas del circuito integrado 74HC00. Las dos entradas de la primera compuerta están conectadas a interruptores que cuando están abiertos van a estar conectados por medio de una resistencia a masa y cuando se cierran van a estar conectados a los 5 voltios OSC. Y la salida va a estar conectada a un LED por medio de una resistencia. Y al iniciar tenemos las dos entradas en 0 y la salida está en 1. Tenemos el LED encendido. Si ponemos la entrada B en 1 y la entrada A sigue en 0, la salida sigue siendo 1. Y si ponemos la entrada A en 1 y la entrada B en 0, la salida sigue siendo 1. El LED sigue activado. Por último, cuando tenemos las dos entradas en 1, la salida está en bajo, se apaga el LED. Entonces, con esto tenemos que la salida va a estar en 0 solamente cuando las dos entradas estén en 1. De lo contrario, la salida va a estar en 1. Entonces, con esto vemos que si una compuerta NAND unimos sus dos entradas, cuando tenga un 0 a la entrada va a tener un 1 a la salida y cuando tenga un 1 a la entrada va a tener un 0 a la salida. Esta es la misma función de un inversor. Es decir, que ya con esto tenemos un inversor con una compuerta NAND. Aquí tenemos la representación. Si unimos las dos entradas, si tenemos A en la entrada, en la salida vamos a tener A negado. Entonces, con el mismo circuito anterior, vamos a unir las dos entradas de la primera compuerta y lo vamos a representar en Tinkercad. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad, que si tenemos un 1 en la entrada, vamos a tener un 0 a la salida, y si tenemos un 0 a la entrada, tenemos un 1 a la salida. Entonces, inicialmente tenemos un 0 a la entrada y un 1 a la salida. Como vemos, el LED está encendido. Si activamos la entrada poniéndola en 1, el LED se apaga. La salida queda en 0. Y cada que cambiamos el estado de la entrada, se invierte el estado de la salida. Entonces, ya sabiendo esto, para hacer una compuerta AND con compuertas NAND, necesitamos dos compuertas. La primera nos va a dar A por B negado y la segunda, con las dos entradas unidas, va a actuar como un inversor. Entonces, el A por B negado que teníamos, lo volvemos a negar y nos va a dar como resultado A por B, que esta es la función algebraica de una compuerta AND. Entonces, aquí tenemos el esquemático y está armado con el mismo circuito. Tenemos las dos entradas y la salida está conectada a la siguiente compuerta que tiene las dos entradas unidas. Esto lo vamos a ver en Tinkercad.
Como vemos, si tengo las dos entradas en 0, la salida es 0. Si está en 0 la entrada A y en 1 la entrada B, la salida sigue siendo 0. Si intercambio las entradas y tengo la entrada A en 1 y la entrada B en 0, la salida sigue siendo 0. Y por último, si tengo las dos entradas en 1, la salida es 1. Ahora, si necesito una función OR solo con compuertas NAND, también puedo hacerlo. En este esquemático tengo las dos primeras compuertas con las entradas unidas entre sí. Esto me está formando un negador, una NOT. Entonces, si tengo A en la entrada, la salida me va a dar A negado. Lo que tenga en la entrada me lo va a negar en la salida. En este caso tengo A en la entrada, voy a tener A negado en la salida, B en la segunda entrada y la salida me va a dar B negado. Y esto lo voy a entregar a una compuerta NAND. En la salida voy a tener A negado por B negado. Y todo esto lo vuelvo a negar. Tengo una multiplicación negada. Si separo cada una de las expresiones, es decir que por el teorema de Morgan, tengo que cambiar el por el más. Entonces esto nos va a dar como resultado A negado y vuelto a negar, más B negado dos veces también. Un 1 negado es un 0, pero si lo vuelvo a negar, es un 1 nuevamente. Entonces puedo eliminar las negaciones. O sea que si niego dos veces algo, se anula la negación. Es decir, que voy a tener A más B. Este A más B es la expresión booleana de una compuerta OR. Aquí tenemos el esquemático, entonces las dos primeras compuertas están unidas en la entrada y las salidas van a una tercera compuerta NAND. Ahora vamos a ver la simulación en Tinkercad. Tenemos la tabla de verdad y nos dice que si las dos entradas están en 0, la salida es 0 y de lo contrario, cualquiera de las entradas que esté en 1 nos va a dar 1 a la salida. Entonces cuando tenemos las dos entradas en 0, tenemos un 0 a la salida. Ahora tenemos un 0 en la entrada A y un 1 en la entrada B. Tenemos un 1 en la salida. Y si cambiamos, tenemos un 1 en la entrada A y un 0 en la entrada B, para tener un 1 en la salida también. Y por último, con las dos entradas en alto voy a tener un estado alto en la salida. Aquí tenemos la misma representación esquemática de la anterior. Tenemos dos compuertas con sus dos entradas unidas y esto lo entrega a una compuerta NAND. Hasta aquí teníamos una función OR. Ahora, para tener una función NOR, vamos a agregar una compuerta NAND con sus dos entradas negadas a la salida. Y entonces el resultado lo vamos a negar. Esto nos queda como A más B y toda la expresión negada. Aquí tenemos la representación esquemática con un circuito integrado 7400. Lo estamos utilizando completamente para hacer una compuerta NOR. Y vamos a ver la simulación en Tinkercad. Entonces al lado izquierdo tenemos la tabla de verdad de una compuerta NOR. Vamos a representarla. Inicialmente tenemos las dos entradas en 0 y la salida nos da 1. Tenemos el LED encendido. Ahora, con cualquiera de las dos entradas que tengamos en 1, vamos a tener un 0 a la salida. Y por último, si tenemos las dos entradas en 1, la salida nos da 0 también. Eso es todo, amigos. Espero les haya servido el video. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para que YouTube les avise cada que se suba nuevo contenido.